Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Este es tu programa Pan de Vida y es una bendición poder transmitir este programa y esperamos que sea de bendición para ti y para los tuyos. Aprovechamos también para mandar un saludo a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales, a través de nuestra página en Facebook, todos los domingos a la 1 de la tarde. Por aquí podemos compartir la palabra, aunque no es lo mismo verlo a través de las redes sociales que estar en vivo. Sin embargo, si no tuviste la oportunidad de venir, te mandamos un saludo y te esperamos el próximo domingo, donde juntos alabamos al Señor y recibimos una palabra de bendición para nuestra vida. He estado compartiendo durante un tiempo acerca de la importancia de ser transformados para poder llegar a nuestro propósito. Todos tenemos un propósito de parte de Dios. Levante su mano y repita conmigo: yo tengo un Padre que me ha dado vida, un Padre celestial que no solamente me ha dado existencia, sino que también me ha dado un propósito. ¿Alguien dice amén? Veíamos algunos pasajes la semana pasada, uno de ellos sobre el cual he basado algunos mensajes, viene en Lucas capítulo 4, donde Jesús le dijo al diablo que no solo de pan iba a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Veíamos ahí que Jesús estaba mostrando obediencia hasta las últimas consecuencias. Estaba en una situación extrema, estaba en una situación difícil, 40 días sin comer. Su cuerpo ya estaba resintiendo el no haber probado alimento. La situación estaba difícil, estaba en medio de un desierto, pero estando en esa condición, Él le mandó un mensaje claro al diablo. Le dijo: diablo, yo no voy a hacer lo que tú me dices, yo no voy a caer en tu tentación, yo voy a esperar que mi Padre me hable, y cuando mi Padre me hable, yo voy a hacer las indicaciones que mi Padre me está dando. Ahí vemos que Jesús estuvo dispuesto a ser obediente hasta la muerte. Y veíamos la semana pasada que el poder de resurrección opera en nosotros cuando estamos dispuestos a ser obedientes hasta las últimas consecuencias. Diga conmigo: hasta las últimas consecuencias. Veíamos tres cosas en relación a Jesús. Un punto es cuando nosotros comprendemos el poder de la sangre de Cristo en la cruz, que trae perdón de pecados. Pero en segundo lugar, debemos comprender que mientras Él estuvo sepultado, fue a las partes más profundas de la tierra para destruir al que tenía el imperio de la muerte. En este segundo aspecto, nosotros debemos comprender la importancia de que la palabra de Dios penetre a nuestro corazón, de tener una relación profunda con el Espíritu Santo para que su poder actúe en nosotros y derribe toda filosofía, todo argumento, todo paradigma, todo pensamiento que nos limita, que se ha arraigado en nuestra mente, para que las armas de la milicia de nuestro Señor, que son poderosas para destruir fortalezas, para derribar argumentos, para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, se pueda cumplir en cada uno de nosotros. ¿Alguien dice amén? Para de esta manera nosotros no ponerle peros al Señor cuando Él nos pide que hagamos algo. Filipenses, veíamos en el libro de Filipenses que debe haber en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. La palabra de Dios dice en Filipenses: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios. Inmediatamente después dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. ¿Tomando forma de qué? De siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. ¿Hasta cuándo? ¿Obediente hasta qué? O sea, para que el poder de resurrección operara en Jesús, Él tenía que ser obediente en la muerte, hasta la muerte. Hay un poder que actúa en nosotros para salvación. Hay un poder que actúa en nosotros, el Espíritu Santo, para transformación. Pero hay un poder que actúa en nosotros para resurrección. Y es cuando entramos al día 3. Y es cuando podemos caminar en la perfecta voluntad de nuestro Padre. Y es cuando podemos conquistar Canaán. Y es cuando comienza el desarrollo de nuestra vida.
Mientras no lleguemos a ese día 3, no podemos desarrollarnos a plenitud. Estaremos dando vueltas en el desierto, estaremos viendo algunos milagros de provisión en el desierto, pero no llegaremos al propósito perfecto de Dios para nuestra vida. Obediente hasta la muerte. Recuerde que un día Abraham, quien estaba esperando una promesa del Padre, una promesa de parte de Dios, Dios lo llevó a un punto de obediencia y le dijo, ofréceme a tu hijo, el que amas. Y la Biblia dice que él tomó a Isaac, a su hijo, agarró un asno, puso la leña, llevó el fuego y llevó a su hijo al monte que Dios le dijo. Y estando en el monte que Dios le dijo que subiera, ofreció a su hijo en holocausto. Yo sé que a lo mejor tú ofrecerías a tu suegra en holocausto, pero aquí estamos viendo que Dios llevó a Abraham a ofrecer a su hijo, al que amaba. Y dice la Biblia que cuando estaba en el altar y Abraham levantó su mano para sacrificar a su hijo en obediencia al Señor, Dios le habló. El ángel del Señor le dijo, detente, Abraham, ahora veo, ahora has demostrado que verdaderamente tienes temor de Dios. No extiendas tu mano para sacrificar a tu hijo. Y entonces cuando él detuvo su mano, volteó hacia atrás y vio que había un carnero que Dios había preparado para ofrecerlo en holocausto. Cuando damos nuestra obediencia perfecta al Señor hasta las últimas consecuencias, entonces nuestros ojos se abren y podemos ver la provisión que Dios tiene para nuestra vida. Alguien dice amén. Obediente hasta la muerte. Cuando nos negamos a perdonar a alguien, no estamos siendo obedientes hasta la muerte. Cuando nos negamos a bendecir a alguien, no estamos siendo obedientes hasta la muerte. Cuando nos negamos a servir a Dios, no estamos siendo obedientes hasta la muerte. Por eso no puede operar el poder de resurrección en nuestra vida y no podemos llegar al propósito porque no hemos sido obedientes hasta la muerte. Pero cuando somos obedientes hasta las últimas consecuencias, dejamos de andar en ciclos, dejamos de andar en rutinas, dejamos de vivir siempre lo mismo y entramos a una etapa donde Dios nos abre puertas que habían estado cerradas, donde Dios abre camino donde no había camino, donde vemos cosas que no habíamos visto y oímos cosas que no habíamos escuchado y alcanzamos de parte de Dios cosas que no habíamos ni siquiera imaginado. Porque quiero recordarte que hay cosas extraordinarias que Dios tiene para ti. Hay cosas grandes y ocultas que Dios te va a mostrar en los próximos días. Alguien dice amén. El poder de la resurrección. Hay varias cosas que veíamos la semana pasada en relación al pasaje de Filipenses y dice que Cristo tomó forma de siervo. Cuando nosotros seguimos su ejemplo, nosotros nos disponemos a servir hasta las últimas consecuencias, servir brincando obstáculos, servir no poniendo argumentos, nos disponemos a servir sin reservas a nuestro Señor. Otra cosa que dice la palabra en Filipenses es que Jesús fue hecho semejante a los hombres. Es decir, Jesús dejó su posición como hijo de Dios en el cielo, donde todos los ángeles le adoraban, y se hizo semejante a los hombres. Se puso a nuestro lado. Hubo una comprensión de nuestra vida. Y en este punto es cuando nosotros podemos amar al prójimo. Cuando vamos donde está el necesitado. Cuando nos ponemos en los zapatos de alguien que está sufriendo y podemos sentir el dolor que nuestro Padre siente por esa persona que está pasando necesidad. La tercera cosa que dice el libro de Filipenses es que Jesús se humilló a sí mismo. Él decidió vivir en humildad. Y número 4, dice que la escritura que el Señor se hizo obediente hasta la muerte. Estas 4 cosas son las que debemos tomar en cuenta si este año queremos entrar a una etapa de conquista, a una etapa de desarrollo, a una etapa de propósito, donde hagamos valer cada día gozando de la bendición del Señor. Veíamos el significado de resurrección. Resurrección significa vuelta a la vida de alguien que había muerto. Morimos a nuestro propósito cuando se cumplió lo que dice Isaías,
Isaías dice que cada uno de nosotros tomó su propio camino. Había un camino que Dios tenía para nosotros, había un propósito, una historia de parte de Dios para nuestra vida, pero tomamos nuestro camino, dimos lugar al pecado y morimos a la vida y al propósito que Dios tenía para nosotros. Pero cuando opera el poder de resurrección en nosotros, entonces volvemos a la vida, volvemos al propósito, volvemos al plan de Dios para nuestra vida. Vencemos obstáculos, derribamos muros, derribamos argumentos y entramos a la etapa que Dios planeó para cada uno de nosotros. Y hoy quiero recordarte lo que el libro de Gálatas dice, que Dios perfeccionará la buena obra que ha empezado en ti. Tal vez en este momento no ves claro tu Canaán, tal vez en este momento no ves claro tu camino, pero quiero recordarte que hay alguien que va contigo, que tal vez no lo ves, pero Él va a ir abriendo camino delante de ti y Él no te soltará, sino que te sostendrá con la diestra de su justicia. Alguien tiene que decir amén. Veíamos también lo del jubileo. Y veíamos que jubileo lo tratamos muy rápidamente la semana pasada, pero jubileo era un evento que ocurría cada 50 años. Cada 50 años veíamos en Levítico, capítulo 25, de los versículos 8 al 12, que cuando ellos estaban en el desierto, Dios estableció el año de jubileo. Ellos iban a entrar a poseer una tierra que Dios tenía para ellos. Ellos iban a entrar a Canaán, una tierra que Dios le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Era una tierra donde fluía leche y miel, algo que Dios había preparado para ellos, para ese pueblo. Y entonces, antes de entrar a poseer esa tierra, Dios les estableció el año del jubileo. La tierra de Canaán iba a ser repartida. Iba a haber 12 tribus poseyendo un pedazo de tierra, una porción de tierra. Pero antes de que ellos entraran a este lugar, Dios les dijo, cada 50 años van a celebrar el jubileo. Y en el jubileo, aquella persona que haya vendido su tierra, aquella persona que haya vendido su propiedad, la va a recuperar. Y aquella persona que haya perdido su libertad, porque no supo administrar su vida, porque no supo aprovechar las oportunidades, porque no trabajó la tierra, se endeudó y tuvo que terminar esclavizado, en el año 50 tendrá oportunidad de recuperar la tierra que le pertenece y de recuperar la libertad que había perdido. Entonces, los que habían dejado su familia para trabajar como esclavos tenían que regresar con sus familiares. Era un tiempo de reconciliación, era un tiempo de restitución, era un tiempo de restauración. Eso pasaba cada 50 años. Yo quiero decirte en esta hora que tú no tienes que esperar 50 años, porque en Cristo nosotros tenemos entrada a nuestro propósito. En Cristo tenemos libertad. En Cristo nosotros y nuestra familia servimos al Señor. En Cristo nosotros podemos recuperar el propósito que perdimos debido al pecado. En Cristo tenemos todo. Alguien tiene que darle un aplauso fuerte a nuestro Señor Jesús. Pero algo pasaba en el jubileo, porque la verdad es que Dios, en su infinita sabiduría, sabía que muchos no iban a querer aprovechar la oportunidad que Dios les estaba dando. En el desierto estableció esta ley porque Él sabía que muchos no tienen el deseo de vivir en esta tierra en la voluntad de nuestro Padre. Y Dios respeta nuestra decisión, Dios respeta nuestra voluntad. Pero Él estableció un candadito a través del jubileo para que a los 50 años la tierra se volviera a recuperar por sus dueños originales. De manera que si un padre de familia de alguna tribu recibía una porción de tierra, y esa porción de tierra él no la administraba, porque él no quería trabajarla. Él quería andar de más, quería andar con otras mujeres, quería andar de borracho, quería andar perdiendo el tiempo. Tal vez iba a perder su propiedad, iba a perder su libertad por andar mal. Los hijos no tenían la culpa de las acciones de los padres. Pero en el jubileo, el Señor estableció en el año 50,
Aquel hombre que no quiso aprovechar la oportunidad, aquel hombre que no quiso aprovechar la tierra, aquel hombre que perdió el tiempo, bueno, ya no lo va a recuperar, pero sus hijos tendrán la oportunidad de recuperarlo. Yo quiero decirte que si tus padres, si tus abuelos no buscaron al Señor, si tus padres y tus abuelos abrieron puerta al pecado y te heredaron maldiciones generacionales, te heredaron deudas, te heredaron un resto de problemas, quiero decirte que cuando vienes a Cristo hay borrón y cuenta nueva. Lo que hicieron tus padres queda en el pasado, lo que hicieron tus abuelos queda en el pasado, y a partir de entonces tú tienes la oportunidad de entrar a una nueva etapa de jubileo. ¿Alguien dice amén? Dale un aplauso fuerte a Jesús. Pero esa etapa de jubileo solamente entramos cuando opera en nosotros el poder de la resurrección. Porque mientras nosotros no seamos transformados por el poder del Espíritu Santo, no podremos entrar a esa etapa de jubileo, porque desaprovechamos la oportunidad que Dios da en nuestra vida. Hay un jubileo esperándote. Hay una herencia que Dios tiene para ti. El libro de Romanos dice que si somos hijos, también somos herederos y coherederos de Dios juntamente con Cristo. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Cuántos han recibido a Cristo en su corazón? ¿Cuántos han recibido perdón de pecados? Déjame de recordarte lo que dice Romanos. Hay una herencia que te corresponde a ti. Hay algo que tu Padre Celestial te ha destinado para esta tierra. En el cielo te esperan cosas extraordinarias, pero a esta tierra Dios te trajo por un plan extraordinario para cumplir su propósito en tu vida. Y quiero recordarte que muy pronto vas a ver cómo esa puerta se abre y entras corriendo a conquistar la herencia que Dios tiene para tu vida. ¿Alguien de verdad lo cree en el nombre del Señor? Amén. Bien, como sabemos, la generación de Moisés que recibió la instrucción del jubileo, esta generación no entró a Canaán. Dicen los estudiosos que había de 2 a 3 millones de personas dándole vuelta al desierto, y de los mayores de 20 años, solamente 2 personas pudieron entrar a Canaán. 2 personas tomaron en serio las instrucciones del Señor, Josué y Caleb, y los menores de 20 años. Ahora, vemos en Josué y Caleb que ellos entraron de 85 años. Por lo menos Caleb, de 85 años. ¿Por qué él sí entró? Porque él tuvo una actitud diferente. Él tuvo un espíritu diferente. Él fue en pos de Dios. Él decidió obedecer a Dios. Él no estuvo perdiendo el tiempo en el desierto. Él sabía que había un plan, un propósito de parte de Dios para su vida, y él estuvo de pie durante todo ese tiempo. Él no anduvo perdiendo el tiempo. Qué lamentable es cuando perdemos el tiempo teniendo la oportunidad de correr en la vida. Qué lamentable es cuando jugamos al cristiano, cuando jugamos al servidor, tenemos cosas que no queremos dejar, cuando tenemos la oportunidad de dejar todo y vivir una vida extraordinaria. Esa historia nos muestra que más de 2 millones de personas se la pasaron dando la vuelta, se la pasaron perdiendo el tiempo y no lograron llegar a su destino. Había alimento, había agua, había cosas bonitas, pero no llegaron a propósito. Solo 2, diga conmigo, solo 2. Dile al que está a tu lado, espero que me acompañes. Y los menores de 20 años. Entonces, en el libro de Josué, que es de donde quiero empezar a compartir estos próximos domingos, en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 1, dice la Escritura: Josué capítulo 1, versículo 1, dice: sucedió después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué. ¿Cuándo le habló a Josué? Después de la muerte de Moisés. El Señor le habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés. No le habló antes cuando Moisés estaba, sino que en esta etapa, cuando le estaba hablando, era para darle las instrucciones de cómo conquistar Canaán. Le está diciendo, le va a decir: Josué, estás por entrar a una nueva temporada. Josué,
estás por hacer una transición en tu vida. Josué, vas a dejar de vivir en ciclos. Josué, vas a dejar de vivir dando vueltas en el desierto. Josué, vas a dejar de vivir una vida rutinaria y vas a entrar a vivir una vida extraordinaria. Pero eso se lo dijo hasta después de que murió Moisés. No se lo dijo antes. Fue hasta la muerte de Moisés. Fue terminar la temporada de Moisés para entrar a la siguiente temporada. Hay temporadas por donde Dios nos lleva. Y qué importante es aprovechar esas temporadas, porque en esas temporadas Dios prepara nuestra vida, Dios alinea nuestro corazón, Dios fortalece nuestro carácter, Dios afina nuestro oído espiritual y nos da una mirada diferente, una mirada celestial, una mirada para ver las cosas como Dios las ve. Pero el proceso es importante. Dicen por ahí que si un niño, un bebé, no gatea, cuando es adulto, tiene problemas de motricidad, porque de niño no lo dejaron gatear. Hay papás que sobreprotegen a sus niños y no los dejan gatear, que porque hay virus, que porque hay bacterias. Aún esos virus y esas bacterias provocan defensas en nuestro cuerpo, provocan anticuerpos que preparan y fortalecen nuestra vida. No nos pueden estar apapachando de niños, nos tienen que dejar caminar ahí entre popó de gato y popó, bueno, no tanto, ¿verdad? Entre el polvo y todo lo que hay en el piso, porque eso fortalece nuestra vida. En el desierto pasamos momentos difíciles. En el desierto parece que papá no está con nosotros, pero lo que papá está haciendo es fortalecer nuestro carácter, es fortalecer nuestra fe, es fortalecer nuestra convicción espiritual, para que cuando entremos allá no seamos niños mimados, niños chiflados, sino que seamos hijos de Dios, entendidos en los tiempos, con carácter de conquistador, con carácter como lo tiene nuestro Señor Jesucristo, para entrar a cortarle la cabeza a los gigantes que han estado usurpando lo que nos pertenece como hijos de Dios. ¿Alguien dice amén? Dicen por ahí que los japoneses son muy especiales en su alimentación y que comen mucho pescado ellos, pero ellos tienen un olfato y un gusto bien exigente, que cuando prueban el pescado tiene que saber a pescado fresco, no a pescado refrigerado. Un pescado recién sacado de la Puntilla, de Cabo Rojo, de la isla Juan La Ramírez. ¿Dónde más? ¿De dónde me traen? De Morón. Tiene que estar fresco. Entonces, como consumen mucho pescado, de pronto alrededor de Japón, pues ya no hay tanta provisión para llevar pescado. Y entonces tuvieron que ir a mar profundo, a lugares lejanos, y traer pescado especial para los japoneses. Y entonces lo que hicieron fue traer el pescado, pero el pescado ya no llegaba fresco, y el japonés, muy exigente, no, este pescado huele a refrigerado, no me gusta. Entonces lo que hicieron fue poner en los barcos unas tinas muy grandes para traerse vivos a los pescados. Y entonces ahí venían navegando los pececitos, se traían a Nemo, se traían a Dory, se traían allá los pececitos que se encontraban en una tina en el barco, vivos, y llegaban a Japón, los preparaban, los llevaban, y decían, no sabe igual, pero lo trajimos vivo desde allá. Sí, pero algo le falta, sabe muy simple, este pescado no nos gusta. Entonces se dieron cuenta que los pescados necesitan estar en movimiento, necesitan estar en acción. Entonces lo que hicieron fue que a esa pecera le metieron un tiburón chiquito. Y ese tiburón chiquito andaba tras los peces, y los peces corre y detrás, y moviéndose, y el tiburón detrás de ellos, y los pececitos activos. Cuando llegaban a Japón, aquellos peces estaban en movimiento, se los llevaban a los japoneses y decían, este pescado sí sabe rico, porque este pescado estaba ejercitándose y estaba vivo. A veces Dios te tiene que soltar tiburones, a veces Dios te tiene que soltar ahí alguna víbora o alguna serpiente para que te muevas, para que crezcas en fe, para que te movilices, porque dice la Escritura que el justo por la fe vivirá. Alguien que se mueve en fe está en movimiento, alguien que se mueve en fe siempre está activo. Hay una barra, la voy a brincar en el nombre del Señor. Hay un problema, esto es para fortalecer mis músculos espirituales, lo voy a brincar en el nombre del Señor. Así que deja de quejarte de esa piedra, deja de quejarte de ese muro, porque la Biblia dice que con mi Dios voy a saltar muros, voy a saltar muros. Tú vas a saltar los muros en el nombre del Señor.